días al compañero participante de esta unidad de delincuencia y tratamiento. Esta unidad, esta clase, mejor dicho, del día de hoy, pone fin a esta unidad de delincuencia y tratamiento. Vamos a hacer un recorrido muy ligero sobre las 4 unidades que componen esta unidad, esta asignatura. En la unidad 1 vimos lo referente a sociología y teorías de la delincuencia. Luego la unidad 2 estuvo referida a los tipos de delincuencia, es decir, a la delincuencia socializada, la delincuencia no socializada y la delincuencia neurótica. Vimos allí las nociones generales, las características y las diferencias entre uno y otro tipo de delincuencia. Para entrar seguidamente a la unidad 3, que fue vista en la clase anterior, relacionada con el tema de violencia doméstica y violencia de género. Violencia doméstica y violencia de género. En consecuencia, el día de hoy vamos a entrar a ver la unidad 4 y última de esta asignatura de delincuencia y tratamiento, que hace referencia a la elaboración de un trabajo o de un ejercicio práctico por parte del participante. De manera pues que este trabajo o este ejercicio práctico que ha de desarrollar el compañero José Gabriel, pues tiene que ver con las 3 unidades anteriores: sociología y teoría de la delincuencia, tipos de delincuencia y violencia doméstica y violencia de género. Y en esa unidad y en esa asignación de tarea que ya le fue remitida a través del recurso de aula virtual, está también el material académico, el material didáctico de apoyo que puede servir para el análisis y la presentación de esta última tarea evaluativa. Conocimos que violencia y delincuencia son términos que con frecuencia debe manejar el especialista en criminología y en criminalística. Términos que con frecuencia maneja el funcionario policial o los funcionarios, todos que componen el sistema o el cuerpo de seguridad ciudadana, todos los órganos que componen la seguridad ciudadana, los órganos que integran, o los organismos policiales y militares que integran los órganos de seguridad ciudadana del Estado. Violencia y delincuencia es un tema que está en el tapete de la ciencia del derecho, en el tapete de la psiquiatría, de la psicología, de la educación, por ser un tema multifactorial y sumamente complejo por las características propias que presenta cada una de ellas. De allí que desde la antigüedad muchos estudiosos del tema se han dado a la tarea de buscar las causas, de explicar el fenómeno de la violencia y de la delincuencia. Y por eso hicimos un recorrido histórico por las teorías antiguas, por las teorías clásicas, modernas y contemporáneas de distintos autores que, como dijimos, han tratado de explicar o de buscar cuáles son las causas que originan la violencia y la delincuencia.
Para el derecho es claro y entendido de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Por eso el derecho como ciencia social que es, pues se nutre de otras ciencias sociales e incluso de ciencias naturales para dar o para recoger y explanar y extender luego un conjunto de normas de comportamiento para regular la conducta del hombre en la sociedad. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. De manera pues que todo lo que la ley prohíbe expresamente, porque esta es una de las características de la ley, que debe ser clara, precisa, expresa, sin margen de error o sin margen de duda, sin dejar nada a la imaginación del particular o de la colectividad, pues estará permitido. Y todo lo que esté allí en la ley prohibido como acción u omisión, pues de obrar contrario al ordenamiento jurídico, acarreará las consecuencias legales correspondientes. Para el derecho, entonces, la delincuencia son las acciones y omisiones penadas por la ley, es decir, todas aquellas acciones o omisiones que están prohibidas por la ley. Esto tiene su razón de ser, porque la ley penal, el principio de legalidad y el principio de la tipicidad disponen que ninguna persona puede ser castigada por un hecho o una falta que no esté expresamente previsto como delito o falta en la ley. Este es el principio de legalidad y el principio de tipicidad de los delitos y de las faltas. De manera pues que al recoger la ley toda una amplia gama de acciones y omisiones prohibidas, pues aquellas personas que violenten esa disposición legal se harán merecedoras de la correspondiente sanción conforme lo prevé la ley de su país. Y en este sentido, la delincuencia, han dicho los estudiosos del tema, que por ser un fenómeno social, por ser un hecho social, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Es decir, se ha catalogado la violencia y la delincuencia como una enfermedad social, como una desviación social. Es aquel padecimiento, aquel trastorno, aquella patología social que está presente en un conglomerado o en un grupo de personas e individualmente consideradas y que las hace desviarse del cometido social, que no encarrilan perfectamente en la cotidianidad, en el desenvolvimiento cotidiano, diario, en el quehacer normal de una sociedad. Van en paralelo, se han desviado del norte del resto del colectivo que persiguen el bienestar general de la población. Entonces muchos autores han tratado de explicar estas causas que originan la delincuencia. Hicimos un largo recorrido, tocamos las teorías antiguas que dicen que las causas de la criminalidad eran de origen sobrenatural, demoníacas, es decir, que el propio demonio incursionaba o ingresaba a la persona y esa era la causa por la que le hacía caer en el delito, sucumbir en el delito. Muchas sociedades han llevado a cabo o han buscado mecanismos para prevenir y reprimir la delincuencia.
sin éxito alguno. Algunas sociedades han logrado reducir, menguar o paliar este fenómeno que afecta gravemente el normal desenvolvimiento de la sociedad. Otras, por el contrario, no lo han logrado, sino que han empeorado su situación por ser un mal social que no termina de erradicarse de generación en generación. Cada cambio o evolución social en positivo viene aparejado de un cambio o evolución social en negativo, como lo es la delincuencia. Es decir, la delincuencia busca sus formas propias de mutar, de transformarse, de evolucionar, de cambiar al mismo ritmo del crecimiento y del desarrollo que va teniendo cada nación. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, define la violencia como el uso deliberado, es decir, el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o contra otra persona, contra un grupo, contra una colectividad. Esa fuerza física o ese poder de amenaza o efectivo tiene la probabilidad de causar lesiones, causar la muerte, causar daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones de derechos fundamentales de la persona. Ya vemos aquí cómo la Organización Mundial de la Salud nos dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de amenaza o en grado efectivo. Cuando entramos en el grado de amenaza nos estamos refiriendo a la violencia verbal, a la violencia emocional o a la violencia psicológica, propiamente dicha. Y cuando se habla de violencia efectiva, pues es directamente sobre la persona, animal o cosa, que de manera intencional una persona ejerce su fuerza o poder para causarle daño o incluso la muerte. Vimos entonces los diferentes tipos de violencia también, la violencia física, la verbal, psicológica o emocional y la violencia patrimonial. Este tipo de violencia viene incluida actualmente en la ley orgánica sobre la violencia en la violencia de género, la violencia que ejerce hombres contra mujeres, cuando disponen, sin el consentimiento de la pareja, mujer, de los bienes que integran la comunidad conyugal o les causan de manera intencional daño a los bienes que han sido adquiridos, que forman parte de esa comunidad conyugal. Hablamos también de la violencia doméstica, como el conjunto de actos de violencia física, sexual, psicológica, violencia económica o patrimonial que sufren los cónyuges en pareja. Y así como el resto de los miembros que integran el núcleo familiar o que están unidos por lazos de matrimonio, de concubinato o por relaciones de consanguinidad o afinidad. Así vemos que en la violencia doméstica, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, el núcleo o el conjunto de elementos, de sujetos pasivos que pueden ser víctimas de este delito, pues es amplio. Los hermanos, los abuelos, los hijos, los nietos, la pareja, en fin, los que estén unidos por parentesco de sangre o de afinidad. También es indiferente que el agresor sea hombre o mujer. En este tipo de violencia, la violencia doméstica, cualquiera puede ser sujeto activo, es decir, puede ser un hombre o una mujer.
Caso distinto ocurre cuando se trata de violencia de género, porque el sujeto activo única y exclusivamente es un hombre y el sujeto pasivo única y exclusivamente una mujer. Es decir, un tipo de violencia que recae sobre la mujer. Y el victimario ha de ser necesariamente un hombre. De lo contrario, pues será esto para que asuma el fuero especializado de los tribunales especializados de violencia de género o, o los tribunales, mejor dicho, de violencia contra la mujer. Porque en caso contrario de que la violencia sea de mujer contra mujer, por ejemplo, de hombre contra hombre, conocerá la jurisdicción penal ordinaria, es decir, no la especializada en violencia de género. Dijimos entonces que la violencia de género y la violencia doméstica se diferencian en lo siguiente. La víctima de la violencia de género ha de ser necesariamente una mujer. En la violencia doméstica, por el contrario, puede ser cualquier miembro del núcleo familiar. La persona agresora en la violencia doméstica puede ser hombre o mujer, mientras que la persona agresora en la violencia de género debe ser necesariamente un hombre. Hablamos también de que respecto de la violencia de género, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en sala constitucional dictó una sentencia con carácter vinculante, es decir, de obligatorio acatamiento y cumplimiento por todos los tribunales de la República sobre la prohibición de otorgar beneficios procesales en algunos delitos de violencia de género y en algunos delitos contra niños, niñas y adolescentes por considerarlos atentados atroces contra los derechos humanos, graves violaciones sobre los derechos humanos que impactan a la sociedad en general. Catalogó la Sala Constitucional 5 tipos de delitos en los que están prohibidos por todos los tribunales de la República el otorgamiento de beneficios procesales. El delito de violencia sexual cometido en forma continuada, el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, el delito de prostitución forzada, el delito de esclavitud sexual y el delito de tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes. Como quiera que este flagelo de la violencia de género viene tomando un auge considerable, pues en paralelo las naciones que integran la comunidad internacional a través de los distintos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, pues han venido creando en sus legislaciones internas leyes, programas, reglamentos, en fin, todo una amplia gama de programas de intervención a los maltratadores, a los hombres maltratadores, para mejorar su conducta, tanto en pareja como en la sociedad. Estos programas de intervención surgieron en la década del 70 y 80 en Estados Unidos y Canadá. Luego se expandieron en esa década de los 80 a Europa y así al resto del mundo. Iguales programas de intervención se vienen desarrollando en las naciones de la comunidad internacional para atender al menor en conflicto social, es decir, para atender a la juventud, al adolescente que viene presentando ya conflicto con la sociedad o en la sociedad, a aquella juventud que no se integra de pleno al normal desenvolvimiento de los quehaceres de la sociedad y que ha venido desviándose
del norte que vienen mostrando una conducta social desviada. Pues para ellos también los distintos programas de tratamiento han enfocado su atención para prevenir, para sanar, porque hemos dicho que la delincuencia no es otra cosa que una enfermedad social. Entonces, los programas de tratamiento al menor en conflicto social, por lo que buscan es eso, mejorar al paciente, mejorar al adolescente, a la población juvenil que viene mostrando conductas de rebeldía, conductas de deserción escolar, de mal comportamiento, de delitos o faltas menores, impulsividad, agresividad, problemas en la familia, problemas intrafamiliares. Es decir, toda una gama de factores adversos o negativos que le van a impedir el normal desenvolvimiento, su normal desarrollo en el plano social. La sociología y el grupo multidisciplinario que integran estos programas de prevención y tratamiento han conseguido ciertos y determinados factores de riesgo que hacen proclive a un joven, a un adolescente o a cualquier persona a convertirse en delincuente o a llegar a cometer una conducta o un hecho delictivo. Han identificado factores psicológicos, factores familiares, factores sociales, factores de distinta índole, por ejemplo, desempleo, inactividad o ausentismo escolar, haber sido víctima durante la niñez o la infancia de algún delito, la precariedad laboral, las escasas eh, o la escasez, mejor dicho, de recursos para su subsistencia. Y a partir de estos factores, pues vienen planificando y desarrollando los distintos programas de tratamiento. Cuando hablamos de sociología, de las teorías y los tipos de delincuencia, pues dijimos que la sociología estudia los grupos humanos y detecta los factores de riesgo, estos factores que acabamos de mencionar. Ese es el objetivo o el objeto de estudio de la sociología, estudiar grupos humanos para detectar, eh, para analizar su comportamiento en la sociedad. De allí, de ese estudio, pues obtienen los factores que según ellos son los que hacen proclive a una persona a caer en el plano o en el mundo de la delincuencia. De allí que los órganos decisores pues se nutren de la sociología, se nutren de esos estudios pormenorizados para eh, dictar las políticas públicas en materia de criminología, en materia de prevención, en materias de tratamiento, en combate a la delincuencia, en fin, toda una gama de decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo Nacional para combatir la delincuencia. Estas teorías, como dijimos, tratan de explicar el origen de las delincuencias, unas de una forma, otras de otra, pero en fin, todas han dado su aporte positivo para que la comunidad internacional, incluso los organismos internacionales de derechos humanos, pues dicten códigos de conducta, dicten normas de procedimiento, de obligatorio cumplimiento para los programas de tratamiento, programa de tratamiento al recluso, que es el grupo de personas que ya han sido judicializados y que van a cumplir su condena físicamente en una institución carcelaria,
o bajo un régimen de medidas cautelares, pues también existen para ellos programas de tratamiento. Entramos así entonces a la unidad 4. Esta unidad 4, como dijimos, con esta se concluye esta asignatura el día de hoy. Estaba dirigida a la realización de un trabajo o de un ejercicio práctico relativo con todo lo que habíamos visto anteriormente. Allí se le pide al participante que establezca, sobre la base de la realidad actual del siglo XXI, si la teoría de Emilio Durkheim del siglo XIX encuentra vigencia en el eterno dilema ante el que nos encontramos frecuentemente. Es decir, si esta teoría de Durkheim está vigente en la actualidad, y el dilema es el siguiente: la falta de ley o la falta de autoridad como posibles causas generadoras de la delincuencia. Esto porque la teoría de la delincuencia del sociólogo Emilio Durkheim del siglo XIX, pues dijo que la carencia, o mejor dicho, la falta de normas, hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo su cordial integración. Es decir, que para Durkheim, para el sociólogo Emilio Durkheim en el siglo XIX, una de las causas, o las causas que él observaba en la sociedad como generadoras de la delincuencia, era la falta de normas. Y esta falta de normas, a su juicio, hacía inestable las relaciones del grupo y le impedía a ese grupo su cordial integración. Esto viene aparejado de los conceptos que ya se venían manejando de la delincuencia como enfermedad social, de la delincuencia como una desviación social, de la delincuencia como un hecho social, porque para este teórico sociólogo, la delincuencia como hecho social es ajena a causas biológicas y a causas patológicas. Él decía que es el entorno social el causante de la delincuencia, pero que ese entorno social, ese grupo, esa integración no se lograba a plenitud por falta de normas. Entonces el grupo estaba inestable, las relaciones de ese grupo no eran amenas, no eran cordiales. Entonces él partió o enfocó su trabajo, su teoría, en que la falta de normas hace inestable las relaciones del grupo. El segundo punto que se le pidió desarrollar al participante fue una pregunta relativa a establecer, a su juicio, cuál es la función social que cumple la delincuencia en los tiempos actuales. ¿Cuál es la función social que cumple la delincuencia en los tiempos actuales? Porque Durkheim, en el siglo XIX, dijo que la delincuencia cumplía una función social. Y hemos visto ya que los cambios sociales, la evolución de la sociedad en positivo, trae aparejado o lleva de la mano la mutación, el cambio, la transformación y la evolución de la delincuencia. Hemos visto cómo en esta era contemporánea hay o existen una tipología delictiva
que no existía en el siglo XIX. Ciertas y determinadas conductas, ciertos y determinados comportamientos de la sociedad no se veían, menos así dice la historia, en el siglo XIX o en el siglo XX o en el siglo XVII, XVI, sino que como las sociedades han evolucionado, pues a ese mismo ritmo ha evolucionado la delincuencia. De allí que para Durkheim la delincuencia cumple un fin social. Y esto fue punto de asignación de tarea para el compañero participante, decir a su juicio cuál es la función actual, función social actual de la delincuencia. Si es que la tiene, ¿será útil o cuál es la utilidad o la función social de la delincuencia? ¿Cuál es la función de la delincuencia actualmente? Porque Durkheim, como dijimos, en el siglo XIX dijo que la delincuencia tenía un fin social. Y el dilema, pues, no es otro que la falta de ley o la falta de autoridad. ¿Qué es lo que hace falta para prevenir o para que cese o para que mengue o se reduzca la delincuencia? ¿Ley o autoridad? Durkheim decía que la falta de normas impide la cordial integración del grupo social. Pero entonces vemos que la teoría del contrato social o la teoría del pacto social, como se le conoce también, desarrollada en el siglo XVII y siglo XVIII por Tomás Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, nos daban a entender que esta teoría del pacto social es la idea de que la sociedad existe debido a un conjunto de normas implícitamente acordadas que proporcionan reglas de comportamiento morales y políticas. Este pacto social no es otra cosa que aquella cesión de nuestros derechos naturales que de manera implícita, es decir, nadie, ninguno de nosotros ha firmado este contrato, este pacto social, pero de manera implícita lo hemos convenido. Hemos acordado de manera imaginaria ceder nuestra soberanía, nuestros derechos y libertades individuales para que el Estado, tenga su razón de ser, para que el Estado exista y subsista. Entonces, la colectividad cedió su soberanía, o mejor dicho, parte de sus libertades individuales, para que el Estado sea el encargado de gobernar a través de una estructura legalmente establecida, sea el que rija nuestros destinos, para que el Estado sea el que garantice, para que el Estado sea el que proteja nuestros derechos humanos. Porque en la antigüedad vieron los teóricos de que cada quien se defendía a su manera e impartía justicia a su manera. Entonces hubo la necesidad de crear un sistema de justicia para que ante las amenazas, ante la violencia o ante las agresiones o ante la delincuencia de que seamos víctimas, no tengamos la necesidad de hacer justicia por nuestra propia mano, sino que ya son las instituciones oficiales del Estado el que se encargue de regular esa situación y de hacer justicia. Entonces vemos aquí que pese a que existen o hemos cedido esa soberanía, esa parte de nuestras libertades individuales
para que exista, para darle razón de ser al Estado, y el Estado, por su parte, ha creado normas, ha creado leyes para el bienestar general de la población. Sin embargo, Durkheim dice que la falta de normas hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo su cordial integración. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces, si tenemos normas, si tenemos leyes, tanto implícitas como explícitas, subsiste la violencia, subsiste la delincuencia? ¿Qué papel juega entonces la autoridad? Esto para entrar al segundo punto del dilema, falta de ley o falta de autoridad. Hemos dicho que ya a lo largo de la historia, los distintos países, los distintos estados, las distintas naciones o repúblicas se han integrado en comunidad internacional, en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, para el caso de nuestro continente americano, y así formamos parte de la comunidad internacional. Y en lo interno tenemos una legislación nacional que tipifica gran cantidad de conductas como delitos con su correspondiente sanción. Es decir, y tenemos leyes de comportamiento, tenemos leyes, normas, reglamentos, ordenanzas que rigen o que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Entonces, si tenemos leyes y tenemos las autoridades legalmente establecidas, legalmente creadas para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, ¿por qué subsiste la violencia? ¿Por qué subsiste la delincuencia? ¿Cuál es la causa entonces? ¿Qué papel juega la autoridad? El tema es álgido, el tema es complejo, el tema es apasionante de investigar. Vendrán nuevas teorías, vendrán nuevos estudios, nuevos ensayos sobre este flagelo de la delincuencia, sobre este flagelo de la violencia, que viene azotando a naciones enteras al punto de sucumbir o caer o llegar al extremo de la guerra o al uso ilegítimo de la fuerza. Entonces dijimos que los primeros teóricos en procurar esta teoría de defensa del contrato social, donde cada uno de nosotros imaginariamente cedemos nuestra soberanía, cedemos nuestras libertades y derechos individuales, fue Tomás Hobbes en su obra célebre El Leviatán, en el siglo XVII, 1651 para ser más precisos, y fue escrita durante un periodo de guerra civil en Inglaterra, la Inglaterra convulsionada por la guerra civil. Hobbes en aquella oportunidad cuestionó respecto de quién debe ejercer la soberanía del Estado, si el rey o el parlamento. Y finalmente llegó a la conclusión de que la paz entre los ciudadanos, que para mantener la paz hace falta un contrato social que garantice esa paz, que sea un orden artificial, es decir, un contrato donde no somos o no fueron o no fuimos llamados ninguno de nosotros a firmar, a dar nuestro consentimiento libre y voluntario, sino que es de manera artificiosa, de manera ficticia, pero que en nuestro imaginario sabemos, creemos y entendemos que estamos haciendo lo justo y lo correcto porque es para mantener la paz y el orden colectivo. De manera pues que ante ese estadio de guerra civil que estaba vigente en Inglaterra para la época en que Hobbes escribió su obra El Leviatán,
Él decía que era necesariamente urgente un contrato social para garantizar la paz. Hobbes reflexiona también y dice que los seres humanos somos todos iguales ante la naturaleza, que estamos dotados de un instinto de conservación y que ese instinto de conservación no distingue entre clases sociales o razones políticas, y que ese instinto de conservación o de preservación de la vida, de su integridad y de sus bienes, pues condena al mismo tiempo a la persona a un perpetuo estado de guerra o de competición. Por ende, para la creación del Estado, los ciudadanos deben, dice él, renunciar a su derecho natural a la violencia para lograr la paz. Es decir, que en nuestro instinto de conservación, de preservación de la vida, de nuestra integridad física y de nuestros bienes, pues estamos condenados a un perpetuo estado de guerra, a un perpetuo estado de violencia. Tenemos un derecho natural a la violencia para defender nuestra vida, para defender nuestra integridad, para defender nuestros bienes. Y eso, pues, nos mantenía en constante guerra, en constante competición unos contra otros, y de allí la necesidad de crear un Estado, que fuera el Estado el que regulara esa violencia, que fuera el Estado el que hiciera e impusiera justicia. ¿Qué nos queda entonces? Que en el imaginario de Hobbes el Estado está representado por el Leviatán. Para Hobbes el Estado era un monstruo bíblico que vendría siendo una fuerza suprema e invencible, pero justa y necesaria. Un monstruo bíblico. Por su parte, Durkheim sostenía que el hecho social era un modo de hacer, influenciado por la cultura y el contexto social. Los hechos sociales son conductas humanas habituales que no dependen, como dijimos, del factor biológico, del factor psicológico de la persona, sino que la sociedad a la que está integrada la persona es de manera propia y singular la que lo forma, la que le rige el destino, y en definitiva será allí, de ese entorno social, que nazcan, según Durkheim, las causas de la delincuencia. De manera pues que para el trabajo asignado en esta tercera evaluación al amigo participante, pues deberá responder estas cuestiones que parecen simples, que parecen sencillas, pero que están eh, curtidas de una complejidad histórica, porque son muchas las teorías que han procurado dar con las causas de la delincuencia. Son muchos los estudios y sin embargo tenemos o nos enfrentamos diariamente ante este dilema. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Ley o autoridad? ¿Nos hace falta una ley para prevenir la delincuencia? Tenemos bastantes que tipifican bastantes conductas como delitos y faltas. ¿Nos hace falta autoridad que cumpla y haga cumplir la ley? Tenemos bastantes autoridades policiales y militares encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley. Y entonces, ¿por qué entonces subsiste la violencia? Hay materia aquí incluso para un trabajo de grado, para una tesis doctoral.
Importantísimo tema. Con esto hemos llegado al final de esta actividad, de esta asignatura, delincuencia y tratamiento. Esperamos haber podido contribuir en algo al compañero y amigo participante que se está especializando en criminología y criminalística. Este importante tema de la delincuencia, importante tema de la delincuencia, de la violencia. Bueno, finalizamos entonces así la unidad número 4 y finalizamos así también el contenido programático de la materia delincuencia y tratamiento. Muy buenos días.